Hola, bienvenidos al curso virtual Saber Pro Unimetro. Hoy estaremos presentando el módulo Competencias Ciudadanas. Mi nombre, Dunis Ochoa Berrío, docente del Departamento Social Humanístico de la Universidad Metropolitana. Mi profesión, trabajadora social. La prueba de competencia ciudadana evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de compensación del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia. El ejercicio de la ciudadanía se entiende no solo como el ejercicio de derechos y deberes, sino que también incluye la participación activa en la comunidad a la cual se pertenece. En esta medida, un ciudadano competente es aquel que conoce su entorno social y político, tiene presentes sus derechos y obligaciones, posee la capacidad de reflexionar sobre problemas sociales, se interesa por los asuntos propios de su colectividad, participa en la búsqueda de soluciones de problemas sociales y busca el bienestar de su comunidad. Así lo establecen los lineamientos para la formación de competencias ciudadanas definidos por el Ministerio Nacional de Educación. Se espera, abro comillas, que el egresado se desempeñe profesional o académicamente en el trabajo por cuenta propia o al servicio de una empresa, reconociendo y valorando el contexto, la diversidad cultural, los derechos individuales y colectivos, así como entendiendo los grandes problemas contemporáneos, cierro comillas. La prueba de competencia ciudadana hace parte del conjunto de pruebas competencias genéricas del examen Saber Pro. La formación en competencias genéricas y en particular las ciudadanas se desarrollan a lo largo de todo el ciclo educativo. Comienza en la etapa preescolar y se desarrolla en todas las etapas subsiguientes. En esta medida, la prueba de competencia ciudadana en Saber Pro responde a los mismos estándares que aplican a la educación básica y media. La prueba busca proveer información a las comunidades educativas sobre el estado actual y la evolución histórica de las competencias ciudadanas en los estudiantes próximos a culminar sus estudios de educación superior. También busca promover en las instituciones una reflexión sobre estrategias pedagógicas y didácticas idóneas para alcanzar las metas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. Competencias. Determinar cuáles son las competencias necesarias para constituirse en un ciudadano competente consiste en proponer respuestas a las preguntas. ¿Qué debe saber y saber hacer un ciudadano egresado de la educación superior para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con las responsabilidades que ello implica? ¿Qué debe saber y saber hacer para poder cumplir con sus responsabilidades de ejercer, defender, difundir los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia como fundamentos de la convivencia política para participar en la vida política y para respetar los derechos ajenos y comprender de forma crítica la sociedad, sus instituciones y sus normas? Se considera que esas competencias incluyen habilidades tanto cognitivas como emocionales y comunicativas. En la prueba de competencia ciudadana Saber Pro se evalúan las de tipo cognitivo. Las competencias de tipo emocional no se pueden evaluar con una prueba de selección múltiple y las competencias de tipo comunicativo se evalúan a través de las pruebas de competencias genéricas en lectura y escritura. Competencias cognitivas. La prueba de competencia ciudadana evalúa, en primer lugar, el conocimiento y comprensión de conceptos básicos de la Constitución Política de Colombia. La razón principal de esto es que ella enmarca la convivencia social en nuestro país y provee los fundamentos de la ética pública y política. En segundo lugar, la prueba evalúa habilidades necesarias para enfrentar y analizar problemáticas sociales en una manera constructiva y responsable. Estas habilidades incluyen poder sopesar argumentos, poder abordar un problema desde diferentes puntos de vista y poder establecer relaciones entre los diferentes aspectos o dimensiones de una situación social. La prueba tiene 4 competencias básicas. Conocimientos. Incluye los fundamentos del modelo de Estado Social de Derecho y sus particularidades en nuestro país. Los derechos y los deberes ciudadanos establecidos en la Constitución,
la organización del Estado, las funciones y los alcances de las diferentes ramas del poder y los organismos de control, y los fundamentos de la participación ciudadana. Valoración de argumentos se refiere a la capacidad del estudiante para analizar y evaluar pertinencia y solidez de enunciados o discursos, propósitos de un problema social. Se espera que el estudiante esté en capacidad de, por ejemplo, identificar prejuicios, anticipar el impacto de un determinado discurso, comprender las intenciones implícitas en un acto comunicativo, evaluar la coherencia de un discurso, relacionar diferentes argumentos, evaluar la validez de generalizaciones, reconocer la confiabilidad de un enunciado. Multiperspectivismo. Se refiere a la capacidad del estudiante de analizar un problema social desde diferentes perspectivas. Se espera que el estudiante, a propósito de un conflicto, esté en capacidad de comprender en qué consiste el conflicto desde el punto de vista de cada uno de los actores. Entender qué buscan los diferentes actores, identificar coincidencias y diferencias entre los intereses de los actores, relacionar los roles sociales, las ideologías y cosmovisión de los actores en sus opiniones o intereses, evaluar la respectiva posibilidad de soluciones desde un punto de vista de cada uno de los actores, anticipar el impacto de la implementación de una determinada solución para cada uno de los actores. Pensamiento sistémico. Se refiere a la capacidad del estudiante de reconstruir y comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica, mediante la identificación y construcción de relaciones entre distintas dimensiones o aspectos presentes en los problemas sociales y sus posibles alternativas de solución. Se espera que el estudiante, a propósito de un conflicto, esté en capacidad de identificar sus causas, establecer qué dimensiones están presentes, comprender qué aspectos se están enfrentando, comprender qué dimensiones se privilegian en una determinada solución, evaluar la aplicabilidad de una posible solución, determinar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes contextos. La tabla que sigue a continuación presenta las diferentes afirmaciones y evidencias correspondientes a las 4 competencias que tiene la prueba. Una afirmación, junto con sus evidencias, agrupa aquello que puede sostener a propósito de un estudiante que demuestre poseer habilidades necesarias para resolver satisfactoriamente una serie de tareas. Competencia, conocimientos. Tiene 3 afirmaciones. La primera afirmación comprende qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales. Tiene unas evidencias. Evidencia 1, conoce las características básicas de la Constitución. Evidencia 2, reconoce que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país y que es deber del Estado protegerla. Evidencia 3, comprende que Colombia es un Estado social de derecho e identifica sus características. Afirmación 2, conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. Evidencia 1, conoce los derechos fundamentales de los individuos. Evidencia 2, reconoce situaciones en las que se protege o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. Evidencia 3, conoce los derechos colectivos del ambiente consagrado en la Constitución. Evidencia 4, conoce que la Constitución consagra deberes de los ciudadanos. Afirmación 3, conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. Tiene 2 evidencias. Evidencia 1, conoce las funciones y alcances de la rama del poder y de los organismos de control. Evidencia 2, conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente en la democracia y para garantizar el respeto a sus derechos. Competencia, valoración de argumentos. Afirmación 1, analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados y discursos. Evidencias. 1,
Devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos. 2. Valora la solidez y pertinencia de enunciados o argumentos. Multiperspectivismo. Afirmaciones. 1. Reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Evidencias. 1. En situaciones de interacción reconocen las posiciones o intereses de las partes presentes y pueden identificar un conflicto. Evidencia 2. Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. Afirmación 2. Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones donde interactúan diferentes partes. Evidencia 1. Compara las perspectivas de diferentes actores. Evidencia 2. Establece relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un conflicto y propuestas de solución. Competencia, pensamiento sistémico. Afirmación. Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas. Evidencias. 1. Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática. Evidencia 2. Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendrían una solución. Las siguientes preguntas se utilizarán en aplicaciones previas del módulo e ilustran algunas de las tareas de evaluación de forma que hace parte de este módulo. El módulo se diseñó según el modelo basado en evidencias, que incluye las definiciones de afirmaciones, expresión general de lo que se quiere evaluar, evidencias, conductas observables de lo evaluado mediante las cuales se constata lo que se plantea en la afirmación, y tareas, acciones que debe realizar el evaluado para responder unas preguntas. En razón de esto, en las preguntas de ejemplo se incluyen las respectivas afirmaciones y evidencias que las sustentan, así como la clave o respuesta correcta. Todas las preguntas del módulo son de selección múltiple, con única respuesta, en las cuales se presenta el enunciado y 4 opciones de respuesta, A, B, C y D. Solo una de estas es correcta y válida respecto a la situación planteada. Pregunta número 1. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obligaba a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podrían emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. ¿En cuál de las siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional? Veamos. A. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos para emplear a personas en situación de discapacidad. C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. D. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. Basado en lo anterior, pues miremos. La clave, la respuesta es la D. ¿Por qué? Miremos. Competencia de conocimiento. La afirmación, ¿cuál es? Conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. ¿Cuál es la evidencia? Reconoce situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. Justificación. La respuesta D es la única que se presenta un principio constitucional que aplica en la situación planteada.
Pregunta número 2. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. La diferencia en la tarifa es A, injusta, porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a todos. B, justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. C, justa, porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura a las personas que se encuentren en edad de aprender. D, injusta, porque al haber tarifas reducidas, el museo recibe menos ingresos de los que recibiría si todos pagaran la tarifa completa. Veamos la respuesta. Clave B. Competencia, conocimiento. Afirmación. Conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. Evidencia. Reconoce situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. Justificación. El Estado debe promover el acceso a todos los ciudadanos a la cultura y es verdad que los estudiantes, puesto que normalmente no trabajan, no cuentan con recursos propios. Pregunta número 3. Una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. Es uno de sus criterios y sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente: lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia y en el caso de los niños desamparados, sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible, cierro comillas. El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es? A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarle el respeto de sus derechos. B. Un niño adoptado por una pareja conformada de personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. C. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y, en particular, de los niños. D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Veamos la respuesta. La clave, respuesta D. Competencia, valoración de argumentos. Afirmación. Analizar y evaluar las pertinencias y solidez de enunciados y discursos. Evidencia. Devela prejuicios, preconceptos, intencionalidades en enunciados o argumentos. Justificación. El prejuicio, que son presupuestos que se debe justificar, consiste en la suposición de que garantizar el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia de la mejor manera posible excluye la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Muchas gracias, queridos estudiantes. Espero que este módulo de competencia ciudadana sea valioso para ustedes y que ustedes puedan aplicar cada una de las estrategias, cada una de las pautas y recomendaciones que aquí se les brindaron para que tengan un excelente desempeño en las pruebas Saber Pro.